Bueno, queridos alumnos, colegas, como les había dicho, les voy a dar algunas recomendaciones para que en un tiempo estándar, sin hacer familiograma o genograma, como se llama, que cuando se puede hacer es sumamente útil, uno puede en un poco tiempo empezar a reconocer cómo es la familia del paciente. Una de las preguntas muy simples que uno haría es ¿con quién vive? Con lo que primero va a reconocer si vive solo o vive insertado en un grupo familiar. La segunda pregunta es ¿cómo es la relación con la gente con la que convive en la misma casa? La tercera pregunta sería si hay apoyo entre los integrantes de la familia o de la convivencia. Y la cuarta pregunta sería ¿en qué fase del ciclo evolutivo se encuentra esa familia? A veces la convivencia no es con la familia, no es con personas unidas por lazos sanguíneos, pero sí por lazos afectivos. Y estos convivientes pueden cumplir un papel tan o más importante que el que cumple la familia en el manejo del proceso salud-enfermedad. Algo parecido a esto que hacemos con la anamnesis familiar es lo que debemos hacer con la esfera laboral, porque en la esfera laboral se pone en evidencia las relaciones con los compañeros de trabajo, con los jefes, con el ambiente laboral, etc. El tercer componente es en la consulta buscar un espacio común para definir los problemas y los roles en un encuentro en el cual el médico sea capaz de definir el problema en voz alta para comprobar si el paciente tiene la misma interpretación o hay interpretaciones diferentes, en cuyo caso se deberá conversar hasta encontrar puntos de contacto entre la óptica del médico y la óptica del paciente. En este encuentro se deben definir los roles, porque si no, los pacientes depositan toda la responsabilidad en el médico y el médico asume incorrectamente las responsabilidades que le competen al paciente. El modelo de historia que da respuesta a esto fue propuesto por Lawrence Witt. Lawrence Witt es un patólogo que propone la historia orientada al problema. La historia orientada al problema tiene una ficha inicial donde en muy pocos segundos o minutos un médico puede entrar en la historia evolutiva del paciente y puede atenderlo aunque no sea su médico de cabecera. Para Lawrence Witt, un problema es todo aquello que requiere un diagnóstico o un manejo o algo que interfiere con la calidad de vida de acuerdo a la concepción del paciente. El cuarto componente de este modelo biomédico centrado en la persona, centrado en el problema, es el desarrollo de la relación médico-paciente. La relación médico-paciente es lo que se conoce como una relación diádica, es un vínculo de a dos, en donde no necesariamente el médico tiene clara evidencia de cómo se ha construido este vínculo, porque muchas veces cuando los profesionales son autoritarios, los pacientes no se pueden expresar, y al no expresarse, se interpreta erróneamente el silencio del paciente. El silencio del paciente no significa que está todo bien, significa silencio. Entonces, para que el paciente se anime a hablar y pueda hablar, debe haber un clima y un ámbito en el que esto se permita. Difícilmente en los modelos paternalistas esto se pueda dar. Es más o menos como aquellos hijos que dicen, yo a mi papá le tenía miedo, ya le iba a contestar. Esos padres no llegaron a conocer a sus hijos nunca. Hoy los padres pueden tener más problemas, pero realmente es muy difícil que los hijos no se animen
a plantear sus realidades. Entonces el modelo que admite un método clínico centrado en el paciente o la persona es un modelo compartido, un modelo informado, en el cual el paciente se anima a preguntar todo lo que necesita y el médico se anima a escuchar todo lo que el paciente pregunta sin malinterpretar, como a algunos colegas les ocurre, que porque los pacientes han ido a la web a buscar información, sienten como que les vienen a tomar examen. No les vienen a tomar examen. Y el rol del médico sigue siendo importante, porque lo que los pacientes van a leer en la web, en la inmensa mayoría de los casos, son páginas o literatura que no son rigurosas y que no le aportan algo trascendente, sino que le aportan muchos errores. Entonces, el médico podrá ayudarlo a elegir páginas para pacientes que sean muy serias, que tengan información basada en la evidencia, información chequeada y realmente los eduquen. Una buena relación médico-paciente requiere un nivel de alfabetización emocional del médico muy importante. La alfabetización emocional implica que el médico sea capaz de darse cuenta de las emociones que genera el paciente, sea capaz de darse cuenta de las emociones que el paciente genera en él, pueda controlar las emociones y sea capaz de tener una escucha empática. Una escucha empática es una escucha activa en la que el médico es capaz de escuchar poniéndose en el lugar del paciente. Estas habilidades requieren también de un manejo de la tecnología. Hoy los pacientes se quejan de médicos que están detrás de una computadora y ellos están prácticamente saltando para mirarle la cara al médico. El médico también debe tener habilidades de perspicacia psicológica. Esto quiere decir para darse cuenta lo que le está ocurriendo al paciente cuando escucha su lenguaje o alguna de las cosas que dice. Y finalmente la empatía, que es lo más fácil de definir, pero lo más difícil de poner en práctica, porque muchas personas no terminan de entender lo que es la empatía. Un ejemplo concreto de lo que es la empatía sería poder ponerse por momentos en los zapatos del paciente. Esto no significa tener vínculos enfermizos con los pacientes, en los cuales los pacientes manipulen al médico. De ninguna manera. El paciente debe estar en su lugar, que es el lugar de persona que ha decidido venir a pedir ayuda, y el médico debe estar en su lugar, que es el lugar del conocimiento de la enfermedad, pero el de tener que comprobar o descubrir la forma en que tiene el paciente de sufrir ese proceso de enfermedad, la forma en que tiene ese paciente de definir el problema de salud que le está ocurriendo. Vamos a tener una pequeña pausa y luego continuaremos realizando una síntesis de lo que hemos venido planteando.